El comienzo del Evangelio, la llegada de la buena noticia, el mensaje de salvación. Pero, ¿cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es ese mensaje de salvación? ¿Qué importancia, qué relevancia tiene ese mensaje en el presente? ¿Y de qué manera podemos confiar también hoy en ese mensaje? Esas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos despejar. Así que, bienvenidos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. Iniciamos un nuevo trimestre. Así es. Qué bueno. Y bienvenidos también a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta ocasión. ¿Y qué tal si empezamos con una oración? Claro que sí, oremos. Padre nuestro, gracias Señor por estas nuevas lecciones que nos han preparado y que ellas nos ayuden a acercarnos más a ti, aprender más de tu amor, de cómo es que tú a través de la historia has usado hombres para que lleven tu evangelio a todo el mundo, y permite que estas lecciones sean un beneficio para todos nosotros, que podamos usarlas en nuestra vida diaria y que nuestro carácter sea transformado a través de ellas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y tenemos un nuevo estudio para estos próximos 3 meses. El libro de Marcos. Aquí está la lección. Marcos, el reino de los cielos se ha acercado. Es un tema muy interesante, sí. Heriberto, claro que sí. Definitivamente vamos a encontrar en el estudio del libro de Marcos muchas verdades y sobre todo la posibilidad de encontrar y mejorar el conocimiento de la persona de Cristo Jesús. Que esto nos ayude sobre todo a poder conocerlo mejor a Él. Y el título de la lección, la primera lección, es El comienzo del Evangelio. Y quiero leer del libro de Marcos, el capítulo 1, el versículo 1, que dice: Principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Leí esto de la versión Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional. Es interesante esta versión y este versículo también, que menciona esto sobre el principio de la buena noticia, ¿no?, de Jesucristo. Y la palabra que se utiliza aquí en el griego para definir o para expresar esta palabra, esta frase de la buena noticia, es justamente la palabra el evangelio, ¿okay? La buena noticia. Ahora, en algún momento la palabra evangelio cambió, digamos, o fue moviéndose para encontrar más sentido en el libro escrito, por ejemplo, el Evangelio según Mateo, según Marcos, Lucas, etc., ¿no? Pero en realidad, en este momento, sobre todo, la palabra evangelio justamente expresa esta condición de un mensaje, ¿no? Un mensaje de salvación, una noticia buena, ¿no? La buena noticia, justamente, que trajo Jesús. Ahora, en medio de esto, ¿no?, en medio de esta afirmación que está haciendo Marcos respecto de una buena noticia, ¿cuál es esa buena noticia que trae Jesús? O sea, ¿qué buena noticia es la que trajo Jesús a nuestras vidas también? O sea, eso es lo importante, ¿no? ¿Qué buena noticia es la que ha traído Jesús a nuestra vida, a la vida de nuestros amigos que nos están oyendo, ¿no? Y es el mensaje de salvación, Pedro. El mensaje de salvación. Sí. Definitivamente. Ahora, en esa perspectiva, recordamos un poco, Heriberto, lo que hemos estado estudiando algunos trimestres atrás. Seguramente nuestros amigos también recuerdan esto. Nos hemos estado, acordando un poco en estos momentos de la lección que estudiamos sobre la misión, ¿no? Nuestra misión, la misión de Cristo Jesús también.
Entonces, Cristo Jesús también tenía una misión, o tuvo una misión al venir a este mundo, ¿no? Y esa misión justamente era una misión de rescate, ¿no? De salvación, de poder rescatarnos, digamos, sacarnos del secuestro en el que el maligno nos tenía. Porque, de cierta manera, el enemigo obtuvo, por medio del engaño, el control, autoridad relativa, de cierta manera, sobre el mundo y también sobre sus habitantes. Entonces, el Señor, con sus acciones, con su ministerio, con su ejercicio, con su venida, buscó justamente el poder rescatarnos del secuestro en el que el enemigo nos tenía, ¿no? Ahora, es interesante que mucho afirmamos en el tema, digamos, de señalar la cruz como el elemento fundamental para el rescate, ¿no? Y sí, bueno, en cierta manera sí, o sea, el elemento de la cruz justamente sirvió para poder mostrar, como dice la palabra, desnudar, exponer públicamente a estas fuerzas del mal y digamos, revelar realmente cuáles eran sus propósitos, ¿no? ¿Okay? Pero también la otra parte que el Señor Jesús tuvo como propósito es de que Él mismo vino a mostrarnos quién es verdaderamente Dios, o sea, cuál es verdaderamente el carácter de Dios, ¿no? Entonces, este propósito, esta misión es fundamental, o sea, Cristo Jesús viene para poder darnos un mensaje, como dices, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de buena noticia, ¿no? Y esa buena noticia es que Dios busca por todos los medios encontrarse con nosotros, o sea, rescatarnos, ¿no? Restablecer una relación rota, ¿no? Restablecer ese rompimiento de esa unidad que existía con Él en el principio y volver a restablecerla nuevamente, ¿no? Que el Señor no está enojado con el ser humano, que el Señor no está airado con el ser humano, que no busca, digamos, destruirnos porque nos alejamos de Él. No, al contrario, o sea, el mensaje que Jesús trajo es ese mensaje de poder mostrar que Dios realmente ama al ser humano y busca, intenta y trata por todos los medios de rescatarlo y unirlo a Él, ¿no? Y en esa condición, Heriberto, vamos a ver en este libro, digamos, ciertas cosas muy particulares también que, de cierta manera, no necesariamente se presentan en los otros libros escritos de los evangelios, ¿no? Mateo, Lucas, Juan, etc. Ok. Ahora, ¿qué con respecto al autor, ¿no? ¿Qué cosa con respecto al autor? Porque esto es interesante también. Y fíjate, es cierto, o sea, más allá de alguna afirmación en el Evangelio de Juan, donde habla, ¿no?, del el discípulo amado, etc., pero los otros evangelios no dicen exactamente quién es el autor de cada uno de estos libros, ¿no? Pero obviamente, según la tradición y digamos, la historia, entendemos o recibimos la información de quiénes fueron los autores de cada uno de estos libros, ¿no? En el caso de Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? ¿Okay? En el caso de Marcos también ocurre lo mismo, o sea, no aparece exactamente su nombre como el autor, quién es, pero según los registros, según la historia o según la tradición, encontramos de que este personaje es el autor de este libro en particular, ¿no? Ahora, ¿quién es el autor? Vamos a ver un poco eso. Creo que esa parte tiene también un detalle, un componente muy, muy interesante. Y quiero leer del libro de Hechos, el capítulo 13, los versículos 4, 5 y 13. Leo de la Nueva Biblia Viva. Dice: dirigidos por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Juan viajaba con ellos como ayudante, después de predicar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos que había en Salamina. Pablo y los que andaban en él zarparon de Pafos y desembarcaron en Perge de Panfilia. Allí Juan los abandonó para regresar a Jerusalén. Es interesante de que aquí aparece el nombre de Juan, ¿no? Y en realidad es Juan Marcos. Ese es el nombre de este personaje. Y
¿quién era este Juan Marcos? O sea, qué cosa tenemos de información respecto de este personaje? Que al final es el que nosotros entendemos que es el autor de este libro, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que aparece en escena este personaje? ¿Quién es Juan Marcos, no? Bueno, podemos saber también que fue Bernabé, era su tío, ¿verdad? O su primo, dice también. Su primo. Sí. O su tío, la verdad no sé. Ya no estoy seguro porque la lección dice que su tío, pero en Colosenses 4:10, me parece que ahí lo vamos a ver al ratito, menciona que era su primo, ¿no? Okay. Como digo, hay un tema ahí medio... Eso tenemos que estar de acuerdo. Va a ser su tío o su primo. O su primo, no estoy seguro. Pero tenía una afiliación de familia, ¿no? Ok. Y parecía que era una influencia muy importante para él. Okay. Probablemente mayor que él. Lo vamos a hacer tío. Claro. Ok. ¿Qué más sabemos de Juan Marcos? En el libro de Hechos, en el capítulo 12, una vez que Pedro es sacado de la cárcel de manera milagrosa, okay, todos recordamos eso, es interesante porque me puse a leer un poco más al detalle esta experiencia y Pedro estaba durmiendo con dos guardias encadenados a él. O sea, estaba encadenado a un guardia a su derecha y otro guardia a su izquierda, y los tres estaban durmiendo juntos. Uh-huh. Y después de eso todavía habían dos bloques de guardias más, ¿no? Uh-huh. Aparte de las puertas que habían dentro de la prisión, pero el asunto es que todos se abrieron, ¿no? Las cadenas se soltaron, no sé, parece que los guardias nunca se despertaron, y las puertas se abrieron y Pedro salió, ¿no? Salió de la cárcel. Entonces, Pedro se fue a la calle, empezó a caminar y, claro, en la calle ya se dio cuenta de que no estaba en una visión. Pensó en un principio que estaba en una visión, pero siguió caminando y después de eso, al primer lugar donde él fue a la casa de una señora María. Okay. Esta María era la madre de Juan Marcos, o sea, esa era la casa de Juan Marcos, ¿no? Y es interesante, o sea, de acuerdo a lo que se entiende, es que el hecho de que se mencione el nombre de la mujer como dueña de la casa y como el lugar donde los otros discípulos se estaban reuniendo en ese momento, escondidos, o sea, por temor también, representa, digamos, ciertos elementos fundamentales en el aspecto social, probablemente, del lugar, ¿no? Probablemente era una mujer de influencia, era una familia acomodada, adinerada. ¿Okay? Esa era la familia de Juan Marcos. ¿Okay? Esta era la cosa aquí, ¿no? de este hombre. Parece que era un joven, o sea, parece una persona bastante joven, o era un muchacho, y ahí es donde aparece el nombre de Juan Marcos. Ahora, luego de eso, es lo que estuvimos leyendo aquí, ¿no? El versículo del capítulo 13 del libro de Hechos, ¿no? Es que Juan Marcos sale de ayudante de misionero, ¿no? De Pablo y de Bernabé. Sí. No sabemos, digamos, los detalles, ¿no? Nosotros hemos sido jóvenes y tal vez, no sé si tú recuerdas alguna cosa por ahí, Heriberto. Yo todavía soy joven. Bueno, estamos todavía en una etapa de juventud, pero me refiero a una etapa más o menos... Yo recuerdo en la época de adolescencia, una vez me puse a vender revistas, ¿no? Ajá. Revistas adventistas, ¿no? Uh-huh. Y creo que no vendí ninguna revista. No sé si fue que vendí una que al final era la que yo mismo compré, algo así, pero me puse a tocar puertas de las casas en la calle y todo lo demás, pero no llegué a vender ninguna revista, ¿no? Fue ahí donde decidiste mejor ser dentista, ¿verdad? Definitivamente cambié de rubro, cambié de línea de trabajo y en fin. O sea, porque, digamos... La parte esta de poder llevar adelante un ministerio, obviamente como en el caso de vender un libro, una revista, o en el caso, por ejemplo, de Pablo, Bernabé, que tenían que ir a predicar, a presentar la existencia de Cristo Jesús, quien había muerto y había resucitado, en medio del rechazo de muchos judíos. Era una tarea titánica, o sea, era una cosa bastante complicada y obviamente enfrentaban adversidades bastante peligrosas, ¿no? ¿Okay? Eso era el asunto. Ahora, Juan Marcos parece que se entusiasmó, o sea, parece que él quiso de todas maneras, le sonó muy, muy interesante, tal vez el desafío se veía muy,
muy bueno y él pensó de que sí podía hacerlo y salió junto con Pablo y con Bernabé, ¿no? Como ayudante. ¿Y qué es lo que pasó más adelante, Heriberto? Pues cambió de parecer también. Yeah. No siguió con el plan y los abandonó. Y los abandonó. Ya esa parte fue un poco complicada, creo yo, ¿no? Porque no sé exactamente cuánto tiempo habría pasado desde el momento en que ellos salieron. Parece que no fue mucho tiempo. O sea, supuestamente ellos estaban yendo hacia Chipre, que es una localidad en el área griega ahora, sí, en el área griega. Y bueno, el asunto es de que en estas zonas ellos iban navegando para llegar a ciertas áreas de las costas o probablemente algunas islas, pero que tanta adversidad pudieron haber encontrado. Sé que estuvieron predicando en algunas sinagogas judías en esas áreas. El asunto es de que sencillamente él renunció, los abandonó, como dice el escrito, dice que los abandonó, o sea, sencillamente agarró, se subió a otra nave y se regresó a Jerusalén, o sea, no quiso más en ese momento. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Pablo, ¿no? Frente a este abandono de este joven, ¿no? Pues en realidad no fue muy buena su reacción porque no quería más tener nada que ver con él. Pero Bernabé, no sé si por ser pariente de él, tenía diferente actitud. Él tenía la actitud de poder volver a tratar con él. ¿Verdad? Ok. Esto es interesante, o sea, porque en algún momento, incluso debido a la diferencia en cuanto a darle una nueva oportunidad a este joven que los había abandonado, a Pablo y a Bernabé, Pablo con Bernabé tuvieron una discusión. Dice la palabra, dice los escritos, que tuvieron una fuerte discusión y decidieron cada uno de ellos separarse, ¿no? Y entonces Bernabé nuevamente le dio una oportunidad a Juan Marcos. Y Pablo escogió como ayudante a Silas, ¿no? Y se fueron, bueno, por otro lado, o sea, tomaron otro camino. Y es interesante esto, ¿no? Porque a veces uno a veces no ve las cosas de forma inmediata, pero el Señor conoce lo que va más allá todavía. ¿Ok? Porque es interesante esto, ¿no? Porque tanto Pablo con Silas hicieron un buen equipo. Y obviamente la predicación, el esfuerzo misionero que llevaron a diferentes lugares fue enorme y fue muy exitoso. En el caso de Bernabé ocurrió lo mismo, pero con la ayuda de Juan Marcos. Y hay otro detalle todavía, ¿no? Y es que Juan Marcos llegó a desarrollarse positivamente, satisfactoriamente en el ministerio, ¿no? Fíjate, Heriberto, que pasaron más o menos, según el registro histórico, unos 15 o 20 años hasta otro momento en el que Pablo escribe algunas cosas muy positivas respecto de Juan Marcos, ¿no? Se lo llama mi hijo, ¿no? O sea, pide a los hermanos de la iglesia allá, ¿no? Hermanos, si llega Juan Marcos a visitarlos, recíbanlo, ¿no? Con el cariño que ustedes me tienen a mí, o sea, recíbanlo a él también. O sea, habla de forma muy positiva de Juan Marcos, ¿no? O sea, ¿qué nos quiere decir a nosotros hoy? O sea, esta experiencia, ¿no? De ese cambio. Sobre todo en el aspecto también de los muchachos, de los jóvenes, ¿no? De las personas, tenemos hijos tal vez. O sea, ¿qué nos quiere decir esta condición, ¿no? O sencillamente el hecho de que toda persona debería tener derecho o posibilidad a una nueva oportunidad, ¿no? Y de restablecerse. Claro que sí. Yo creo que cuando nosotros tratamos con las personas, especialmente en la familia, a veces nos desesperamos, a veces, como dicen, tiramos la toalla. Ajá. Pero la realidad es de que estamos mirando en el momento. Así es. Dios quiere que miramos más para allá. Sabemos que nos transformamos. Dios nos transforma. Sí, sí, sí. Y como vemos en como este ejemplo que nos dio Juan Marcos, es de que ese no es el final, no es el producto final. Nosotros todos somos todavía pecadores y estamos batallando con nuestro propio carácter y el carácter de los demás. Así es que yo creo que
Lo que Dios quiere es que miremos lo mejor que tiene esa persona para ofrecer Ajá. en ese momento. Y en esta condición, ¿no te has puesto a pensar, Heriberto? O sea, ¿cómo podríamos nosotros aplicar la perseverancia, ¿no? La firmeza en la fe que tuvo Juan Marcos, ¿no? En nuestra propia vida? O sea, ¿cómo podríamos nosotros aplicar esto, ¿no? Esta experiencia que vemos en este muchacho, ¿no? Esa condición de que en un momento abandonó, ¿no? Abandonó las cosas, abandonó todo, no le importó, digamos, el ministerio, no le importó las personas que estaba acompañando, pero después se restableció, ¿no? O sea, ¿cómo podemos aplicar esta experiencia en nuestra propia vida, ¿no? Bueno, primeramente yo creo es saber que debemos de perseverar y tener paciencia con las personas. Okay. Y eso es lo más difícil que nosotros a veces tenemos a otras personas, tratar con otras personas. Jesús nos ayuda a transformarnos a nosotros. Y yo creo que en esa transformación, esa es una de las primeras cosas que sucede en nosotros, en aprender a tener paciencia con los demás. Simplemente porque Dios tuvo paciencia con nosotros. Claro, ¿verdad? claro. Definitivamente, ¿no? El tema de la gracia, de la compasión, de la hospitalidad incluso, ¿no? Creo que en ese caso Bernabé, probablemente por diferentes razones, tal vez incluyendo también el asunto de su familiaridad con Juan Marcos, le dio otra oportunidad y lo acogió, ¿no? Que creo que es también lo que el Señor nos extiende, también nos ofrece, ¿no? Sí, lo que nosotros a veces queremos hacer inmediatamente es la justicia. Ajá, queremos justicia. Claro. Si algún amigo nos hace algo, nos cruza, pensamos, no, esa es tu última oportunidad, ¿verdad? Así es que la paciencia, la perseverancia y simplemente saber que como humanos que somos, vamos a fallar y vamos a fallar a otras personas. También, ¿verdad? claro. Muy bien, quiero continuar leyendo del libro de Marcos, el capítulo 1 y los versículos 7 y 8. Y quiero leer esto de la versión Palabra de Dios para Todos. Juan les decía, el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de desatar agachado las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Es interesante esto, ¿no? Porque Juan hace una diferencia, o sea, entre el bautismo por el agua y el bautismo por el Espíritu, ¿no? O sea, ¿qué diferencias habrá entre el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu? Mucha diferencia. Okay. Yo creo que el bautismo con agua es la expresión que nosotros expresamos fuera de nosotros. Okay. El bautizo del Espíritu Santo es interno y no lo podemos ver. Nosotros, o sea, personas nos pueden conocer a nosotros, pueden conocer lo externo, pero no pueden conocernos hasta que nosotros tenemos una relación o esas personas tienen una relación. Y yo creo que de aquí es donde viene, siempre caemos en el ejemplo del matrimonio, Pedro. Okay. Nosotros a veces somos enfatuados por lo que vemos y entramos en una relación. ¿Y por qué es que existen tantos divorcios hoy? ¿Por qué es que tantos matrimonios son destruidos tan fácilmente? Y la razón que muchas veces sale es porque somos incompatibles. Yeah. O sea, esta incompatibilidad no se debería de ver antes de ser el paso del matrimonio. Claro. O sea, lo que quiero decir es que conocer a la persona. El bautizo del Espíritu Santo es, como digo, Dios nos transforma nuestro espíritu, por de adentro hacia afuera. Tú no lo puedes ver hasta que no tratas conmigo, yo no puedo conocerte hasta que yo no trato contigo. ¿Verdad? Ajá. Interesante, creo que justamente, ¿no? esta diferencia, ¿no? Entre el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu. O sea, el bautismo del agua es una manifestación personal, pública, de que yo he aceptado a Jesús, ¿no? Así es. De que yo he aceptado a Cristo. Entonces, por eso entro al agua, soy bautizado,
en fin, y declaro públicamente de que pues yo acepté a Cristo, ¿no? Exacto. Esa es la parte, ¿no? En el caso del bautismo del Espíritu, ya requiere o, digamos, expresa una transformación de la persona, un cambio, ¿no? O sea, estas personas que, por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo nada más, ¿no? Personas que conocemos que han pertenecido a pandillas, ¿no? Que eran, no sé, pues, líderes de grupos que hacían muchos daños, en fin, y fueron transformados, fueron cambiados, ¿no? El bautismo del Espíritu, esa parte es real, ¿no? Ahora, claro, no es necesario ser un pandillero o ser, no sé, una persona mala para poder manifestar una transformación espiritual. O sea, el Señor busca transformar a cada uno de nosotros, o sea, Así es. y que realmente se ocurra ese bautismo del Espíritu, o sea, esa transformación interna en cada uno de nosotros. Esa es la parte real, ¿no? Eso es lo que busca el Señor también. Ahora, esta parte de ambos bautismos en realidad son importantes. O sea, ambos bautismos son importantes, ¿no? Y además son complementarios también. O sea, esta obra, digamos, de redención, el Señor la entrega a nosotros y obviamente nosotros, digamos, manifestamos nuestra decisión de seguirle a Él. ¿Okay? Y Él puede obrar entonces en nosotros haciendo ese otro cambio. O sea, es interesante esto, ¿no? Porque el bautismo del agua la puede realizar otro ser humano. O sea, en el caso, por ejemplo, lo hacía Juan, ¿no? Lo puede realizar un ministro, o sea, un ministro ordenado, ¿no? Un anciano ordenado, o sea, puede bautizar. En el caso del bautismo del Espíritu, solo lo realiza Jesús. Eso es interesante, o sea, porque ese bautismo, ese cambio en el espíritu de la persona, la transformación, solamente la realiza el Señor. Como podemos decir que nosotros hacemos la parte fácil. Claro. Porque cuando viene alguien queriéndose bautizar, él ya ha sido bautizado, podemos decir, por el Espíritu Santo. Ajá. Porque él reconoció que Jesús es su Salvador y que necesita arrepentirse de sus pecados. Y para esto tiene que hacer el paso del bautizo. O sea, esto ya lo entendió. El Espíritu Santo se lo mostró. Podemos decir entonces que el bautizo del Espíritu Santo lo ha recibido antes del bautizo por agua. Claro, ¿verdad? Ok, sí, es posible. O sea, es posible esto. O sea, es posible de que el bautismo del Espíritu una persona lo pueda recibir antes todavía, ¿no? Es posible. O sea, posiblemente alguien se puede poner a filosofar y a pensar y decir, no, es necesario primero el bautismo del agua y luego el bautismo del Espíritu. O sea, es posible, pero en realidad pienso de que ambos bautismos son importantes, ¿no? Como digo, son complementarios y el Señor es el que va a obrar en la persona, ¿no? Porque el tema, digamos, personal de la decisión me puede llevar a poder entrar al agua para ser bautizado, pero la transformación viene y la da el Señor. Así es. Ahora, aquí viene otra pregunta, o sea, y es el asunto de cómo o de qué manera es que Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo, ¿no? O sea, porque esta parte también es fundamental, o sea, ¿cómo entiendo yo, o sea, cómo veo yo ese bautismo del Espíritu en mí o en alguna persona, ¿no? Bueno, podemos ver que es simplemente a través de la fe en Jesús. ¿verdad? Ok. O sea, cuando en realidad, para que yo sea bautizado con el Espíritu Santo, tengo que haber creído en Jesús primero. Ok. Y fíjate, eso es interesante y concuerda con lo que hemos estado estudiando justamente en el trimestre anterior, ¿no? En esta parte de las personas selladas, ¿no? O sea, tienen la presencia del Espíritu, ¿no? Tienen la fe en Jesús o tienen la fe de Jesús. O sea, Exacto. exactamente eso. O sea, tienen esa confianza plena, ¿no? Por el conocimiento que tienen de la persona de Jesús, ¿no? O sea, esto es fundamental, ¿no? Esa parte de que cuando encontramos esta interrogante, o sea, ¿cómo es que el Señor Jesús, de qué manera me bautiza en el Espíritu? Ok, lo puede hacer por medio de que yo también le extienda la posibilidad de abrir mi confianza a Él. Y Él puede obrar en mí. Exacto. Y otra forma es cómo es que Jesús nos dota de dones espirituales. Ajá. So, una vez que somos bautizados por el Espíritu Santo, esos dones se hacen reales, se hacen una realidad en la vida de
del creyente. Claro. ¿Verdad? Y es interesante también esto, Heriberto, porque, por ejemplo, hablando en el caso, ¿no?, para nuestros amigos que nos están viendo, en el caso de los dones espirituales, el Señor lo entrega a aquellos a quienes bautizan el Espíritu con un propósito también. Y el propósito fundamental al recibir un don espiritual es el de permitir que la congregación, ¿no?, la iglesia en sí pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda fortalecerse, ¿no? Por eso nos entrega dones, ¿no? ¿Ya? Por eso nos entrega dones, justamente, ¿no? Hay diferentes dones. En la palabra aparecen los dones diferentes, diversos, que son justamente el resultado de la acción del Espíritu Santo, ¿no? Y lo hemos visto también en la iglesia primitiva, ¿no? También, o sea, cómo aparecieron esos dones justamente para poder permitir de que este grupo pequeño pueda desarrollarse y se extendiera a todo el mundo, ¿no? Así es. Y otra forma podemos ver que es la misma transformación que ocurre en nuestras vidas. Así es. So, digamos esas tres facetas que podemos decir que tienen que ocurrir en la vida. Y muchas veces tenemos una idea del bautismo del Espíritu Santo que es totalmente diferente a esto. Claro. Claro. Pensamos que es todo un efecto externo. Claro, Cuando es algo interno que nosotros no lo podemos fingir, no podemos tratar de engañar a otras personas que tenemos el Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu. Y se miran en nuestro carácter. Y es como una persona es una persona, podemos decir, una persona vulgar, una persona mal hablada, que fuma, toma. Y cuando tú miras esa transformación, que puedes decir, es otra persona, que solamente podía haber sido hecho por Jesús. Claro. La transformación de esa persona. Esa transformación justamente nos lleva a encontrar o a manifestar en la vida, o sea, la persona transformada llega a mostrar en su vida aquello que también conocemos como el fruto del Espíritu, ¿no? O sea, toda esa parte que habla Gálatas, ¿no? El gozo, la paciencia, paz, ¿no?, benignidad, bondad, ¿no?, mansedumbre, templanza, amor, o sea, todas estas características que son el resultado del fruto que produce el Espíritu, ¿no?, justamente, ¿no? O sea, esa transformación en la persona. Ahora, todos estos elementos en realidad, Heriberto, es interesante porque todos estos elementos que son el resultado de la acción divina en la persona, al final tiene un propósito fundamental, que es el de capacitarnos para poder seguir al Señor. O sea, el seguir al Señor no es el resultado de mi propio esfuerzo, ni de mis habilidades, ni de mi devoción, ni de muchas cosas, sino en realidad es el resultado de la acción de Él en mí. O sea, Él mismo nos capacita para poderlo seguir. Lo único que en realidad necesitamos hacer es permitirle que logre en nosotros. O sea, ser abiertos a poder confiar en Él. O sea, buscar conocerle a Él, confiar más en Él, permitirle su acción en nosotros, ¿no? Y que el Espíritu Santo obre en nosotros. Es la parte fundamental. ¿Okay? Creo que en esta parte probablemente algunos que nos escuchan quizás sienten de que estamos dejando de lado el tema de la obediencia o el tema de que yo tengo que cumplir esto, tengo que hacer lo otro. Y en realidad no es así, o sea, sino que es un orden diferente, ¿no? Le entregamos al Señor nuestra vida y Él nos capacita para poderle obedecer a Él. En todo. Y para poder serle leal a Él. En todo aspecto. Ahora, el Señor Jesús al venir a este mundo se despojó de su naturaleza divina justamente para poder entrar en un conflicto, ¿no? En una, como dijimos al comienzo, en una condición de rescate, ¿no? De rescatarnos a la humanidad. Ahora, ¿qué significa realmente este hecho de que el Señor adoptó nuestra propia naturaleza para podernos rescatar? O sea, ¿qué implica esto, no? ¿Qué representa esto de que el Señor realmente adoptó nuestra naturaleza para podernos rescatar? Bueno, Pedro, yo creo que le voy a contar esto con una historia, porque hace poco, pues estamos en verano, ¿verdad? Ajá, sí. Y en verano, pues salen muchas hormigas. Ajá, sí. No importa qué tan limpio mantengas, de alguna forma encuentran Aparece. y aparentan. So,
lo que hicimos cada 2 meses, ya vamos al exterminador. Ajá, sí, sí. Y el exterminador viene y él le hace spray todo alrededor, dentro de los lugares donde puedan entrar. Claro, claro. Y algo que no me había yo dado cuenta es que después de que se va, él deja unas trampas para las hormigas, Ajá. para que ellos entren ahí. Y el otro día estaba mirando y la trampa estaba llena de hormigas. Y dije yo, y me puse a pensar en esta misma pregunta, es de que Jesús nos mira de esa misma forma. Nos sabe que a donde vamos nos va a destruir, nos lleva a la muerte. Así es. Y Él no nos podía salvar, porque yo no me puedo comunicar con una hormiga, Pedro. Yo creo que tú tampoco, ¿verdad? No, todavía no he aprendido ese lenguaje. El lenguaje hormiga. Y Él no lo podía hacer tampoco. Claro. Así es que es lo que hizo. Dice que Él se humanizó. Exacto. Para podernos salvar. De una manera es lo mismo. Yo no puedo decirles, no entren aquí. Si yo me hiciera hormiga, yo ni siquiera llegar hasta la trampa, me quedaría afuera y dijera, no entren en esa casa porque ahí las van a destruir. Ajá. Y yo creo que Jesús miró todo esto y no había otra forma de que Él pudiese ayudarnos en nuestra condición más que hacerse uno como nosotros. Como nosotros también. ¿Verdad? Adoptar nuestra naturaleza, ¿no? Exacto. Claro, entendernos también para podernos rescatar, ¿no? Interesante esta aplicación, Heriberto, ¿no? El hecho de que el Señor justamente a través de ese despojo propio para poder adoptar nuestra naturaleza, promovió la posibilidad de encontrar una cercanía en el lenguaje que podía utilizar también para que nos pueda dar a entender, dar a conocer la verdad que Él quiere que nosotros entendamos, ¿no? Así es. Fíjate, además de esto, había entendido algo que también me parece interesante en todo esto, y es el hecho de que el Señor, al adoptar nuestra naturaleza, se hizo un poco inferior a su oponente. Exacto. Es curioso esto, o sea, es interesante también, porque Él, siendo Dios, se rebajó, digamos, en sus condiciones, capacidades, habilidades, su naturaleza propia, para entrar en una lucha, en una contienda, con un ser o con un grupo de seres que en el momento en que Él adopta nuestra naturaleza eran ya superiores a Él. O sea, todos los ángeles, todos entendemos porque eso dice la palabra, son superiores al ser humano. Tienen capacidades y habilidades mayores que las del ser humano. Entonces, en esa condición entró en lucha el Señor Jesús. O sea, entra en esa contienda adoptando una condición inferior a la del ángel caído, ¿sí? A la del ángel más poderoso que existía en el cielo. ¿Ok? Y en esa condición, Él busca tener éxito en aquello que Adán no pudo tener éxito, en aquello que Adán fracasó. Y su única fortaleza, digamos, su único escudo, su única condición de sujeción para poder, era ese nexo que Él mantuvo con el cielo. O sea, eso era todo, ¿no? Y esa condición, esa cercanía, esa relación, ese vínculo que Él pudo mantener diariamente, constantemente con el cielo, es lo que le permitió al final tener éxito en aquello que Adán fracasó. Y podernos rescatar. Amén. ¿Sí? La condición de adoptar nuestra naturaleza. Increíble. O sea, esta es la forma como el Señor actúa. Ahora, quiero leer ahora del libro de Marcos, el capítulo 1, los versículos 14 y 15. Dice la versión Palabra de Dios para Todos. Después que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea y comenzó a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Él decía: ha llegado el momento del reino de Dios, ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en la buena noticia. Nuevamente aquí, ¿no?, aparece la buena noticia de parte de Dios. ¿Cuál es esa buena noticia de parte de Dios, Heriberto? Well, la buena noticia podemos ver que en este tiempo es el Evangelio, es el mensaje de que Cristo vino, tomó nuestra naturaleza y murió por nosotros. Ajá, ajá. Wow. Ese es el mensaje para nosotros hoy, ¿no es cierto?
Ahora, si nosotros hemos recibido este mensaje y hemos aceptado esas buenas noticias, ¿cómo, cómo debería ser nuestra vida hoy, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros podemos llegar a compartir de manera efectiva esta buena noticia que nosotros conocemos hoy? Bueno, podemos decir que primeramente Él nos tiene que transformar. O sea, tenemos que darle a Él la capacidad, a Él el permiso para que Él actúe en nuestras vidas. Una vez que Él actúe en nuestras vidas, nuestro carácter va a reflejar el cambio. Okay. Nosotros podemos testificar de la manera como nosotros vivimos, como nosotros nos comportamos, como nosotros tratamos a los demás. Además está la palabra hablada que nosotros podemos predicar, podemos enseñar, servir de muchas maneras en nuestra iglesia local. Y eso yo creo que es lo que Dios quiere que hagamos. Que una vez que nosotros somos transformados, de alguna manera simplemente demos el servicio para Él. Ok. Imagina un momento, Heriberto, ¿no? Que de repente te encuentras con el tesoro más valioso que uno pueda imaginarse, ¿no? ¿Qué es lo que harías, ¿no? Digamos, con tus seres amados, con las personas que te rodean? ¿Qué es lo que tratarías de hacer? ¿De qué manera vivirías tal vez el presente, ¿no? ¿Okay? Pensando tal vez en la necesidad de las personas, en la necesidad de los demás. ¿Cómo viviríamos hoy teniendo en mente, digamos, el conocimiento de algo valioso, ¿no? Muy valioso y que realmente los demás necesitan también? Bueno, nosotros como humanos siempre pensamos, si yo me ganara la lotería. Si yo me ganara la lotería, digo, para ganarte la lotería primero tienes que jugar y no debemos andar jugando esos juegos de azar. Y que no es la solución. No es la solución en realidad. Sabemos que todos los que ganan una cantidad enorme es su misma perdición muchas veces, ¿verdad? Sí. Porque no están listos para recibirla. Pero nosotros tenemos ese mismo tesoro, Pedro, cuando nosotros aceptamos, conocemos a Jesús, tenemos esa perla de gran precio, que estaríamos dispuestos a vender todo para adquirirla. Así es. Pero una vez que la tenemos, ¿qué hacemos? Somos tan ávaros que no queremos compartirla. Pero es lo mismo como una cantidad que, digamos, tengo $1,000,000. Ahora sí, lo que podemos decir es poder pagar a alguien su casa que no puede pagarla, puedo ayudar a alguien comida que no tiene, puedo hacer todas estas cosas. Pero eso lo podemos hacer con el evangelio eterno que tenemos. Traerle. Muchas de las personas, y esto me trae, Pedro, a los que van a otros países y miran la necesidad que hay en esos países. Pero el mensaje que ellos vienen después de venir y hacer obra misionera en esos países es de que ellos no tienen nada, pero son tan felices con lo poco que tienen. Claro. Y nosotros que tenemos todo, a veces estamos tan infelices que queremos más. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Eso es real, ¿no? Eso es real. En esta condición, digamos, de haber recibido la bendición del conocimiento del mensaje de salvación, creo que el llamado para cada uno de nosotros está en poder compartir ese mensaje, ¿no? Y compartirlo no solo de manera verbal, o sea, no solamente tratando de dar un sermón o de transferir conocimiento, información a otra persona o convencerla de que lo que yo creo es correcto, sino tratar de mostrarle cómo es que el Señor ha transformado mi vida, ¿no? O sea, ese cambio que puede haber hecho en mí o que está haciendo en mi persona, ¿no? Creo que ese es el mejor mensaje que cada uno de nosotros podemos dar también a los demás. Amén. Interesante la lección hoy y seguramente la lección la próxima semana también nos entregará un tema muy, muy apasionante también e importante para nuestras vidas. Amén. Pero ¿qué tal si oramos para terminar este momento? Claro que sí. ¿Sí? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque a través de Cristo Jesús tú nos entregas la posibilidad de una vida mejor en el presente y una vida futura, Señor, junto a ti. Gracias, Señor, por ello. Gracias también por este momento de estudio, por nuestros amigos que nos acompañan. Bendícelos también
y acompáñales, Señor, fortaléceles en cada una de sus vidas, sus necesidades, Señor. Quédate con nosotros hoy, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana, Heriberto. Aquí estaremos con la ayuda de Dios. Amén, que así sea. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.